Si se instaura en Bolivia el federalismo, ¿será como muchos dicen en redes sociales que los cruceños vamos a tener nuestra propia moneda o que necesitaremos un pasaporte para circular por el resto del país? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos sean a su programa T29 Entrevistas. Históricamente Santa Cruz es el departamento que ha impulsado el debate en materia federal, empezando con Andrés Ibáñez y siguiendo con otros líderes mucho después. Sin embargo, dada la connotación e interpretación que se le da a este modelo de Estado, Santa Cruz ha sido estigmatizado como un departamento separatista o antipatria. No obstante, grande fue la sorpresa cuando recientemente el movimiento al socialismo, a través de su líder nacional, Evo Morales, puso en mesa el debate federal. Cosa que incluso suena bastante extraña, tomando en cuenta que el Estado que ellos impulsan pretende reforzarse cada vez más con el modelo centralista. Asimismo, cabe resaltar que una cuestión muy importante es la autonómica, puesto que aún no están consolidadas. Pese a que están plasmadas en papel, la realidad dista mucho de lo que está escrito. Repitiendo una vez más, porque el modelo centralista continúa con vigor y apunta a seguir expandiéndose. Para analizar las cuestiones federales, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el analista político Manfredo Bravo. Muy buenas tardes, licenciado Manfredo, y bienvenido sea. ¿Cómo está, Juan Pablo? Qué gusto verte y un saludo cordial a todos tus oyentes y espectadores. A usted por aceptar. Y bueno, sería bueno que empecemos analizando ¿cuáles pueden ser los motivos para que el movimiento al socialismo a través de Evo Morales haya puesto en mesa y mantuvo vigente hasta ahora el debate sobre el federalismo? Bueno, a ver, yo creo que es importante entender un poco los escenarios políticos y cómo juegan los recursos discursivos dentro del campo de la política. Evidentemente creo que Luis Fernando Camacho tomó una iniciativa interesante e importante dentro de lo que puede significar un reposicionamiento discursivo dentro de lo que la agenda política masista estaba marcando en el campo político nacional y de lo que la agenda política en general a través de los comités cívicos y a través de los sectores habían definido o habían posicionado, ¿no? En el marco de las leyes estas que de alguna manera están afectando. Por eso seguramente ha recibido muchas críticas Luis Fernando. Pero a ver, yo creo que lo importante es acá el haber puesto una agenda y haber hecho de que el MAS responda a esa agenda en una reacción del propio Evo Morales, que no rechaza la posibilidad de debatir el tema. Obviamente, inclusive se lo ha escuchado a Evo Morales hablar de un referéndum para ver si el país quiere un Estado federal, ¿no? En el marco de un poco desafiar la posición del MAS, que es obviamente centralista, frente a una posición de muchas regiones del país, de muchos departamentos del país que de alguna manera pueden tener aspiraciones de carácter federativa ante un proceso autonómico que no ha logrado consolidarse como tal, precisamente por la vocación centralista del movimiento al socialismo, ¿no? Yo creo que ese es el argumento que podría justificar la respuesta de Evo Morales a la propuesta que hace el gobernador de Santa Cruz, ¿no? Aceptar el desafío en el marco de demostrar, y sobre todo a partir también de la demostración de fuerza que han querido hacer con la Marcha de la Paz, como de demostrar que ellos están dispuestos a entrar en el debate del federalismo y que además tienen la fuerza para evitar de que se consolide o que avance un proyecto de corte federal. Ahora bien, tomando en cuenta esta postura centralista del partido de gobierno, ¿hay alguna diferencia entre la estigmatización histórica que recibió Santa Cruz cada vez que impulsaba este modelo de Estado
a la actual estigmatización que está recibiendo por parte de los miembros del partido oficialista, que es quien impulsó este debate? Bueno, a ver, hablemos un poquito históricamente, ¿no? Yo creo que desde el oriente boliviano han habido, yo digo, dos momentos importantes en plantear la tesis federalista, ¿no? Uno, en el movimiento federalista Andrés Ibáñez, ¿no es cierto?, que en definitiva plantea un modelo federal al país, ¿no? Como respuesta a, yo digo, a una persecución política que se le hace por las ideas que promueve Andrés Ibáñez en su lucha por la reivindicación de ciertos sectores, de ciertas ideas, de inclusión social, porque también hay que entenderlo Andrés Ibáñez desde la perspectiva de una especie de socialismo utópico, ¿no? Si queremos llamarlo así, trudoniano. Ese es un primer momento. Después también La Paz agarra estas ideas en la guerra federal para quitarle la capitalidad a Sucre, ¿no es cierto? Y después no hemos, inclusive los memorándum de 1868, el memorándum de 1904, si uno ve las referencias, no hay una posición federalista hasta 1980, ¿no? En 1980 empiezan a escucharse nuevamente las voces de avanzar hacia un federalismo desde la dirigencia del Comité Cívico. Hay un referente importante, es don Carlos Valverde Barberí, ¿no? Y después, a finales del 90, con el movimiento Nación Camba, que también plantea un movimiento federalista. Ahora, yo creo que ese es un poquito el escenario donde juega esta posición. Y no hay que tenerle miedo a la discusión del federalismo. El federalismo es una forma de organización del Estado donde prácticamente se establecen mecanismos de competencias subsidiarias, ¿no? Digo competencias subsidiarias porque prácticamente cada uno de los territorios federados, ¿no?, que forman parte del Estado Nacional, asume competencias que considera tener la capacidad de resolver en materia de desarrollo humano, productivo, institucional, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente hay un rediseño institucional en el Estado que rompe con esa vocación concentradora de un Estado unitario, y más bien es como bueno, en términos objetivos, es una devolución de esa soberanía estatal, ¿no?, nacional, a el territorio, ¿no? Volvemos a entregarle el poder a la región del territorio sobre el cual se asienta. Pero en ese devolver el poder viene un proceso que se llama de concertación de lo supraestadual, ¿no? Si vamos a hablar en términos anglosajones o norteamericanos, el Estado norteamericano tiene estados federales dentro de su estructura. Si nosotros vamos a mantener el modelo de departamento, pues estaríamos hablando de departamentos federales, departamentos federales, ¿no? Y esos departamentos se ponen de acuerdo para crear un gobierno nacional, si queremos llamarlo, supraestadual, donde son cada uno de los estados partes que conforman esta alianza confederada, ¿no es cierto?, le entrega competencias exclusivas al nivel central. Hay una delegación de competencias de abajo hacia arriba,
¿no? Como estamos hablando, por ejemplo, competencias como manejo de las relaciones internacionales, competencias como puede ser el manejo de la forma como se van a administrar los recursos económicos por parte del nivel central. Bueno, hay todo un diseño institucional donde cada gobierno tiene un marco competencial y se le deja al gobierno nacional el tema como de seguridad nacional, ¿no? Fuerzas Armadas, Policía Nacional, porque también en algunos modelos federales están las policías estaduales o las policías departamentales o las policías regionales. Bueno, todo depende del marco del acuerdo con el cual se cierra el modelo federal, ¿no? Ahora bien, justamente hablando de la instauración del modelo federal, aplicándolo a nuestro país y en un hipotético caso de que lograra ocurrir en esta gestión gubernamental, ¿qué gana y qué pierde el movimiento del socialismo al ser el partido en función de gobierno a nivel nacional? Primero que nada, yo no creo que se dé en esta gestión. Segundo, no creo que el MAS le interese un modelo federal. No nos olvidemos que el MAS es altamente concentrador de poder y el estilo de gobierno con el que se ha venido manejando tanto el presidente Evo Morales como el presidente Arce Catacora en la búsqueda más bien de romper con las pocas competencias que tienen los municipios y que tienen las gobernaciones. O sea, pensar en la lógica del poder del MAS no admite, así de claro, no admite ni entrar en la profundización del proceso autonómico, menos aún pensar en un Estado federal. O sea, esa pose, discurso del federalismo para debatirlo, es simplemente para decir, nosotros somos quienes tenemos la fuerza y en ningún momento, mientras estemos nosotros, vamos a permitir que haya federalismo, ¿no? Esa es la base de su discusión, es la base de su debate. Y eso lo vamos a escuchar de acá para adelante si el debate se sigue planteando, ¿no? Entonces, tiene mucho que perder el MAS, porque en su esencia es altamente concentrador de poder, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, las regiones tienen mucho que ganar si se avanza en un proceso federal. Y yo no estoy hablando de actores ni de partidos, sino estoy hablando de las regiones, llámense departamentos, llámense municipios, porque el modelo federal tiene varias formas. O sea, si uno analiza el modelo federal alemán, el modelo federal norteamericano, el modelo federal brasileño, el modelo federal venezolano, Venezuela tiene un modelo federal que prácticamente ha desaparecido, ¿no? El modelo federal argentino, hay distintas formas de plantear el federalismo. Habrá que analizar cuál de estas experiencias son las que más se adecúan a la realidad boliviana. Pero un elemento fundamental para hablar de federalismo es partir de la independencia de poderes, ¿no? Es más, los poderes se eligen de manera distinta y en distintos tiempos. El órgano legislativo no se elige junto con el presidente. Los modelos federales que tienen mayor éxito son los modelos de corte parlamentario, que tienen mayor estabilidad, ¿no? Si bien el sistema presidencialista norteamericano acepta un modelo federal, pero si uno analiza básicamente el modelo presidencialista norteamericano, hay muchas competencias que le entregan al presidente en este modelo federal, pero que tienen que ser ratificadas por el Parlamento, ¿no? O sea, hay un fuerte peso también en la presencia parlamentaria. Los órganos judiciales son independientes, por lo tanto tendríamos que avanzar a una reforma constitucional, ¿no? O sea, no puede haber federalismo sin una nueva constitución de entrada, ¿no? Porque nuestra constitución establece el modelo de Estado y el modelo de ejercicio de poder. Entonces, esa es la realidad con la cual hay que empezar este debate del federalismo, ¿no? Si queremos avanzar en federalismo, tenemos que pensar en la necesidad de
avanzar en una reforma constitucional. No sé si estamos preparados, no sé si la correlación de fuerza alcanzaría. Bueno, son todos los factores que hay que analizar para avanzar en este tema, ¿no? Ahora bien, justamente algo que mencionaba era las ventajas que pueden tener las regiones, ya sean departamentos, municipios o provincias, pero si tomamos en cuenta que a nivel nacional hay una marcada diferencia entre los departamentos del eje central y los del resto del país, para los del resto del país, ¿qué ventajas y qué desventajas supondría instaurar este modelo de Estado? Bueno, habría que establecer un pacto fiscal, o sea, no puede haber un modelo federal sin un pacto fiscal, donde en algunas experiencias, por ejemplo, en la experiencia alemana, ¿no?, hay una bolsa común que se distribuye de forma igualitaria entre todos los Länders que se llaman en Alemania, ¿no?, los Länders o los departamentos o los estados, si queremos llamarlo así, una bolsa distribuida en términos de equidad que se ponen de acuerdo, y los propios estados, no es el Estado central el que la distribuye, los propios estados definen cuál va a ser esa bolsa distributiva. Y también se dan acuerdos de cooperación y solidaridad, ¿no? Los estados con mayor desarrollo financian los estados con menor desarrollo, ¿no? Son elementos que se establecen, son mecanismos que se establecen de cooperación entre estados o interestatales en un modelo federal. En un modelo federal todos ganan, porque al final el gobierno, el gobierno supranacional o el gobierno estatal lo que hace es estar en permanente negociación con los estados para generar los equilibrios que se necesitan para funcionar. Y las formas de representación, por ejemplo, en el caso alemán, vuelvo a destacarlo, porque es un modelo interesante. Los prefectos, llamémoslo, los gobernadores de cada uno de los estados, hacen como una especie de mini parlamento, ¿no es cierto? Y hacen de control al ejercicio del canciller, que en este caso vendría a ser el presidente del Estado, aunque hay un presidente también de gobierno, ¿no? El presidente del Estado, que es el que ejerce prácticamente todos los poderes que le otorga el pacto federal, ¿no? Y el presidente es un simple, vamos a llamarlo así, gerente, es un simple gerente fiscalizado por el Parlamento, ¿no? Por el Parlamento, que están elegidos democráticamente los parlamentarios, en el caso alemán, que se encarga de supervisar y controlar la gestión pública, ¿no? No tiene mayores competencias. Pero bueno, los mecanismos con los cuales funcionan estos modelos federales tienen esas dos características, ¿no? Las características del pacto fiscal acordado entre los que forman parte de esa federación, ¿no? Y segundo, los mecanismos de solidaridad y cooperación entre estados. Finalmente, después de lo que hemos ido hablando, vimos viendo qué es el federalismo y qué implicaciones tiene en lo que usted nos iba explicando. Pero hay una cantidad de información inmensa en redes sociales o incluso de los mismos dirigentes a nivel nacional que hablan sobre este asunto. Así que, ¿podría aclararnos qué cosas no son federalismo? Bueno, a ver, cuando hablamos de un modelo federal estamos hablando básicamente de un concepto de poder, cómo se administra el poder dentro de un territorio, ¿no? El modelo unitario, el poder está concentrado. En el modelo autonómico, el poder central delega competencias a las autonomías. Es el nivel central el que delega competencias a las autonomías. En el modelo federal, son los estados federales los que se ponen de acuerdo y le delegan competencia al gobierno estatal, al gobierno supranacional, si queremos llamarlo así. Esa es la base del federalismo. Por lo tanto, cada gobierno estatal o departamental, si queremos llamarlo así, adopta su propia constitución.
tiene su propia constitución. ¿No? Hay una constitución federal y hay constituciones estaduales, departamentales, regionales, depende de cómo se quiera denominar el espacio territorial que se va a administrar, ¿no? Y en esa constitución cada estado adopta la forma de gobierno que le sea más útil para sus valores culturales, sus usos, sus costumbres, etcétera, ¿no? Y se ponen de acuerdo todos para ver cómo se va a organizar el Estado, la administración supranacional, suprarregional, supradepartamental, que sería el gobierno del Estado, de la confederación, si queremos, ¿no? de estas partes territoriales. Entre todos le dicen, al nivel central, le dicen cuánto poder va a tener, qué poderes va a administrar y cómo van a funcionar esos poderes, ¿no? Para evitar lo que se llama la coalición de competencias, ¿no? Entonces, las competencias principales están en los estados, en materia política administrativa del territorio. El nivel central tiene las competencias que los estados que forman parte de ese pacto, de ese acuerdo, ¿no es cierto?, le pueden dar en términos de administración. Por ejemplo, la administración de los recursos que aporta cada una de las regiones. Por ejemplo, le pueden definir cuánto va a aportar cada región al nivel de administración central. Necesariamente, como dentro de lo que es el sistema de organización internacional, no hay un reconocimiento a cada una de las partes, sino hay una formalidad institucional de Estado que reconoce el sistema internacional. Por lo tanto, ese reconocimiento recae sobre este nivel de administración, este nivel de administración acordado para que administre el Estado confederado, ¿no? Y ahí vemos temas de seguridad, vemos temas en algunos casos de política educativa, ¿no? Y ahí se define qué va a manejar, qué va a administrar en la parte educativa a nivel central y cómo se va a administrar en el Estado estas políticas educativas, ¿no? Entonces, inclusive, si alguno de los estados considera que tiene una sobrecarga de competencias y no tiene la capacidad de administrar, es el Estado regional el que establece, ¿sabe qué? Señor Gobierno Nacional, no puedo con esta competencia, administrela usted mientras yo me voy fortaleciendo, ¿no? Y le puede pedir ayuda a otro Estado para que con su experiencia pudieran ver la forma de ir resolviendo de manera cooperativa habilidades de gestión en cada uno de los territorios, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho por brindarnos esta información y aclarar todos estos aspectos tan importantes para entender este sistema tan incomprendido y del que se está hablando actualmente. Sí, y no hay que cerrarse al debate porque hay muchos modelos de federalismo, ¿no? Y mucho depende, el modelo depende de la cultura política, de los valores compartidos dentro de una sociedad. En Bolivia yo creo que no va a ser fácil entrar en un modelo federal, ¿no? Pero tampoco imposible. Y hay que trabajar porque creo que de alguna forma hay que debatir este tema y ver alternativas, porque somos un país como la mayoría de los países de América Latina que hemos salido de la dominación española, ¿no? Somos un país con vocación centralista, ¿no? Vocación centralista, somos países de cultura política caudillista, poco democráticos. Aquí alguien llega al poder y cree que
que puede usarlo el poder para toda la vida y quiere quedarse para toda la vida y le busca 5 pies al gato, que puede torcer de las normas para mantenerse en el poder, ¿no? Porque es la cultura autoritaria que tenemos los latinoamericanos, y nos gusta, o a muchos les gusta, tener un Estado fuerte, dominante y autoritario, ¿no? Esto de parlamentar, de debatir, es perder tiempo para algunos, ¿no? Es mucha pérdida de tiempo. Mejor si hay uno que toma decisiones bien o mal y los demás aceptan, que creo que eso es lo que nos está llevando este gobierno. Bueno, eso no es democracia, ¿no? Eso es más un modelo, yo diría, monárquico, autoritario. Bueno, podríamos ponerle los nombres que querramos. Por ahí, con estas ideas que nos plantea el movimiento al socialismo, por ahí podríamos estar pensando que por ahí nos va mejor con una monarquía, ¿no? Y una vez se hace un referéndum para nombrar un rey, ¿no? O un príncipe, y que el príncipe se ponga de acuerdo con los principitos de los otros estados para ver qué administra cada quien, que también sería una especie de modelo federal, ¿no? Bueno, será hasta una próxima entrevista, licenciado Manfredo. Un gusto, querido Juan Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto. Federalismo, un tema de debate bastante amplio que debe mantenerse vigente aunque el partido de gobierno ponga obstáculos para aplicarlo, dada su vocación centralista y de concentrar el poder en sí mismo, así como la misma vocación histórica centralista que tiene este país. Sin embargo, este modelo traería muchas ventajas para los departamentos, provincias y municipios al poder administrar sus competencias y recursos. Es lo que nos dejó la entrevista con el analista político Manfredo Bravo Chávez. Nos veremos en un próximo programa a las 14:30 por TV Latina para Montero y todo el norte integrado y por nuestra plataforma web t29medios.com. Hasta luego, permiso.